Hola, yo soy Laura Leal y hoy es mi día 16 del ayuno de Jesús y hoy les quiero platicar acerca de algo que he estado viendo en estos días que he estado haciendo el ayuno. He estado leyendo un libro que se llama La Última Flecha, está escrita por el pastor Erwin McManus y dentro de todo este libro habla sobre unas visitas que él hace a unos campamentos de refugiados a Siria y conoce a unos musulmanes y entonces su perspectiva acerca de los musulmanes cambia por completo al momento que él conoce a estas familias musulmanas, porque son unas familias que son buenas, son serviciales y entonces como que esta idea que todos tenemos nosotros acerca de los musulmanes pues le llama la atención y dice pues es erróneo, no todos los musulmanes pues son iguales. Entonces me empezó a llamar más la atención porque al mismo tiempo, por casualidad, empecé a ver una serie en Netflix que se llama Califato, que también habla sobre la vida de los musulmanes, pero que están dentro del Estado Islámico y de ISIS y de una mujer como quiere escaparse. Entonces, pues estaba leyendo el libro y estaba viendo la serie, me empezó a llamar la atención y decidí empezar a investigar un poco acerca del Islam y de Mahoma y encontré un documental en YouTube acerca de la vida de Mahoma y se las voy a platicar así súper resumida para luego llegar a la conclusión en la que yo llegué. Bueno, Mahoma fue una persona que era muy bondadosa, era servicial, era cumplida, trabajadora y él se dedicaba a comerciar, era como comerciante, transportaba todas las cosas del comercio de una ciudad a otra y entonces un día un día de la vida de Mahoma, una mujer viuda muy rica le pide a Mahoma que le transporte sus cosas de una ciudad a otra. Ella queda muy complacida con el trabajo de Mahoma. Ella tenía 40 años y Mahoma 25 y le pide matrimonio ella a él. Entonces se casan y ella lo respetaba mucho, lo admiraba mucho porque era un hombre muy trabajador, muy cumplido, muy serio, responsable y era pues bueno y bondadoso, ¿no? Entonces se los estoy resumiendo mucho para no hacerlo tan largo el video. Entonces, uno de estos días, Mahoma se va al desierto y en el desierto se le aparece el arcángel Gabriel, que él le da mucho miedo, le empieza a decir como a hablarle acerca del Dios verdadero y entonces a él le da mucho miedo, se va corriendo con su esposa y le dice que por favor lo proteja y le empieza a contar todo lo que había sucedido, que lo abrace, que lo proteja hasta que pase la noche y entonces al día siguiente le dice, oye, pues ¿qué fue lo que vi? O estoy alucinando, o ¿qué está pasando? Y le dice, la esposa le dice a Mahoma, fue una revelación de Dios. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir con mi primo, que mi primo es cristiano, y le vamos a preguntar a él qué es lo que él opina porque él sabe más sobre estas cosas, conoce a los judíos y conoce también a los cristianos, entonces él nos puede ayudar. Van con el primo de la esposa de Mahoma y el primo le dice que efectivamente lo que había recibido era una revelación de Dios y que lo que él va a hacer es que él va a llegarle a la raza árabe o sea, la palabra del Dios verdadero le va a llegar a la raza árabe a través de Mahoma. Y fue así como Mahoma empezó a transmitir estos mensajes que el arcángel Gabriel le estaba dando, pero él no sabía leer ni sabía escribir. Entonces, quienes escuchaban estos mensajes eran quienes empezaban a documentar todo lo que él hablaba y luego al final pues ya se escribió el Corán con todas estas enseñanzas que Mahoma empezó a dar. Pero Mahoma no era querido porque la gente lo empezó a seguir y bueno, ya luego se empezó a poner en peligro, pero había un hombre que lo protegía mucho, que era un familiar, que tenía mucho dinero. Y a lo que voy es que la vida del Islam o el Islam es muy parecido o sea, las raíces son muy parecidas al cristianismo y al judaísmo, o sea, porque también tienen como sus pecados, que es no matarás, no codiciarás, no envidiarás, no tendrás malos pensamientos, o sea, están todas estas cosas y como la idea principal del Islam es servir al pueblo, entonces siempre tienen que servir. Por eso hay muchos musulmanes que sirven o trabajan como bomberos, trabajan como enfermeras, porque están sirviendo a la demás gente, que igual en el cristianismo Dios nos dice que debemos de servir y de amar al prójimo.
o debemos de estar sirviendo a Dios a través de también ayudar a los que no tienen suficientes recursos y compartir la palabra con ellos. Entonces ahí es donde está muy parecido. El problema es que ya después se fueron pues se fueron como cambiando se fue modificando y se fue cambiando la historia y ya lo empezaron a adaptar más a su conveniencia. Pero también la conclusión es que hay que tener cuidado porque muchas veces cuando nos presentan algo así de bonito y de bueno y decimos, ay, pues es que esto es de Dios porque pues obviamente suena bonito, hay que tener cuidado que no sea un engaño del enemigo, del diablo o de Satanás, porque lo que él quiere es que tú no estés enfocado en Dios, que tú no tengas esa relación con Dios y más bien empieces a idolatrar a otros dioses. O sea, si el Dios que tú estás idolatrando no se llama Jesús, entonces quién sabe qué Dios sea, no es el verdadero Dios. Mahoma lo que hizo fue, o sea, Mahoma no estaba a favor de la idolatría. De hecho, antes de que Mahoma empezara con esto del Islam, los árabes tenían a muchos dioses y él fue quien dijo que esto no era correcto, que había un solo Dios y entonces comenzó esta nueva religión monoteísta. Pero hay que tener cuidado. Bueno, el Islam comenzó después de Cristo. Cristo ya había venido a este mundo y Cristo ya había sido crucificado en la cruz, o sea, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ya conocían de Cristo, porque ya sabían de su existencia. Entonces hay que tener cuidado porque el enemigo siempre va a querer engañarnos a través de algo bueno. O sea, nos convence como que esto es bueno y por eso así es como entra el enemigo y entonces desvías tu atención a Dios y empiezas a idolatrar a otros dioses. O bueno, empiezan a idolatrar a otros dioses. Entonces, lo que quiero decirles es que así como el Islam, pues el New Age o cualquier otra religión que haya sido creada o inventada por el hombre, tiene mucha similitud, siempre va a tener mucha similitud con la Biblia, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, porque es una copia tal cual de lo que Dios ya creó desde un inicio. Es una copia tal cual de todas sus leyes, de los mandamientos. Van a tener también sus consecuencias de no actuar bien, de no obedecer, porque todo está basado en el único libro que tiene la verdad, que es la Biblia. Por ejemplo, si han escuchado hablar acerca del New Age o de la ley de la atracción, el secreto, ustedes pueden, o sea, todo es muy bíblico. Sí, es lo mismo que si tú estás orando y le estás pidiendo a Dios que te dé algo que tú quieres en esta vida, Dios te lo va a cumplir si tú eres obediente, si tú sigues una vida de obediencia y que amas a Dios y que lo aceptas con tu corazón. Hablando en el New Age o en la ley de la atracción, te dicen que tú todos los días estés declarando que, o estés, no me acuerdo la palabra que usan, bueno, no usan declarando, que estén diciendo todos los días que ya se cumplió, que quiero tener una casa, voy a tener una casa, ya tengo la casa y que des gracias por la casa y hasta que hagas un corcho con la foto de la casa que tú quieres de tus sueños y que en algún momento ese sueño se va a materializar. Pero la diferencia entre este tipo de creencia que es la ley de la atracción y el cristianismo es que en el cristianismo tú se lo estás pidiendo a Dios con fe y Él te lo está dando porque tú le estás siendo fiel a Él y lo estás aceptando. Pero en el New Age tú no le rindes cuentas a nadie ni tienes un compromiso con nadie. Entonces, como quien dice, obtienes todo de una manera bien fácil, nada más con el poder de tu mente y por ti solo. No lo obtienes a través de Dios. Entonces, esa es la diferencia entre todas esas nuevas ramas o religiones que se crean en donde tú no le rindes cuentas a nadie, todo lo creas por ti mismo, por tu mente, porque tu mente es muy poderosa. Y en el cristianismo nosotros podemos hacer todo porque tenemos el poder del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, pero lo hacemos gracias a que tenemos a Dios en nuestro corazón y por medio de Dios. Entonces, no hay que dejarnos engañar con religiones. Todo lo que suene muy fácil, muy bonito y bien padre,
no es de Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando ahorita que está muy, muy de moda y que la gente se siente muy espiritual yendo a clases de yoga y pidiéndole al universo y pidiéndole a un Dios que no tiene nombre. Hay que tener cuidado porque cuando tú le pides a un Dios que no se llama Jesús y no es Jesús, quién sabe que Dios sea, y el enemigo pues también es un Dios con D minúscula, no con D mayúscula. D mayúscula es para Dios Padre, Jesús. Y los dioses paganos son con D minúscula. Entonces, si tú le estás pidiendo a un Dios que no es Jesús, le estás pidiendo que haga en ti los milagros, pues entonces dejas al aire al Dios que te va a contestar. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con los engaños que el enemigo pone en esta tierra para que nosotros no sigamos al Dios verdadero. El único camino, el camino de la verdad, es el camino de Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, para poder obtener todas estas promesas y obtener las bondades y las bendiciones de Dios, es necesario tener un compromiso con Él y por medio de la fe. Esto fue el día 16 del ayuno de Jesús.